Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Es un gusto estar aquí con ustedes una semana más en nuestro segundo episodio de Jesús es Podcast. Y aquí junto a mí está Rubén y estamos también con nuestro pastor Mike. ¿Gustan saludar? Sí, saludos a todos. Estamos muy contentos ya en nuestro segundo podcast. Logramos cumplir con la segunda semana. El compromiso es 10 y bueno, saludos a todos. Pues es un gusto estar una semana más. Creo que nos ha ido bien, ¿no? Creo que la gente lo ha visto, la gente lo ha compartido y ha habido varias reproducciones. Entonces, pues aquí vamos de nuevo. Creo que esto va a ser muy bueno para muchas personas que nos visitan. Sí, esta semana vamos a hablar sobre el segundo principio de nuestro ADN, que es servimos a Dios y a las personas con el corazón. Pues primero gracias a Rubén y a Julia porque aceptaron participar en el segundo episodio. El episodio pasado estuvo Evelyn y estuvo Yael y les fue muy bien. Creo que la gente dijo que había buena química entre los que estábamos aquí platicando. Yo creo que con Rubén y Julia va a ser igual. Gracias por aceptar. Rubén y Julia son líderes de voluntarios aquí en la iglesia. Y eso les da cierta autoridad moral y espiritual para hablar un poco más acerca del servicio y de este segundo principio que creo es algo que va a revolucionar nuestra manera de pensar en esta serie que hemos llamado nuestro ADN. Pues, por gracia del Señor hemos sido puestos por los pastores de nuestra iglesia para dirigir a un grupo de voluntarios que amamos demasiado y que cada semana entregan su vida y entregamos junto con ellos nuestra vida para poder facilitar un milagro en las personas que nos visitan en la iglesia. Pero hay algo que tú como pastor nos has enseñado y nos has mostrado durante mucho tiempo, en el tiempo que llevamos como líderes de voluntarios y siendo voluntarios, es que todas las cosas que hagamos, que la hagamos sabiendo que lo hacemos por el Señor. Porque podemos caer en un error o en la costumbre de venimos a servir a la iglesia y llega un punto en que nos cansamos o no lo hacemos de buena manera. Creo que tú nos has dicho siempre, cuando tú lo haces por el Señor y lo haces por amor a Él, las cosas pueden ser diferentes. Sí, nosotros tenemos aquí en casa un lema y es que los que servimos, los voluntarios, somos facilitadores de milagros. Y cada que nosotros hacemos algo por Dios o por las personas, lo tenemos que hacer con gozo, lo tenemos que hacer por el Señor y no lo tenemos que hacer de manera rutinaria como algunos a veces lo hacemos, el servicio, ¿no? Yo en días anteriores estaba leyendo el capítulo 24 de José y José está a punto de despedirse del pueblo y él les hace una pregunta a su pueblo y les dice... ustedes tienen que decidir a quién van a servir. Y creo que el tema que puede ser no tan discutido es si sirves o no sirves. Creo que todos estamos llamados a servir. Más bien es preguntarnos a quién servimos. Y esto nos trae a nuestro principio, inicia nuestro principio del ADN diciendo, nosotros servimos a Dios. Porque se puede servir a alguien más, no sé cómo lo vean. Sí. Podemos llegar a servir a alguien que no sea Dios. O sea que todos servimos, consciente o inconscientemente, a alguien o algo. Algunos somos servidores de nosotros mismos, ¿no? Sí. Somos señores de nosotros mismos o esclavos de nuestro propio egoísmo y nuestra propia manera de vivir. Josué les dijo, decídanse a quién van a servir, si a sus dioses o a los dioses de sus padres o al Señor, no claudiquen entre dos posturas. Y nosotros como iglesia pusimos este principio, servimos a Dios y a las personas con el corazón. Lo primero es que servimos a Dios y por lo tanto servimos a las personas. En el episodio pasado dijimos, amamos a Dios y a las personas. ¿Por qué otra vez está ligado el servicio a Dios y a las personas? Porque no puede estar separado. Si sirves a Dios,
de manera automática va a estar conectado tu corazón a servir a personas. Sí. Y si tú dices que sirves a Dios pero no a las personas, o sea, por ejemplo, alguien me preguntó un día, ¿qué es lo más difícil de pastorear? Y yo dije, las personas. Y alguien me dijo, ¿y qué es lo más padre de pastorear? Las personas. O sea, las personas es lo más difícil y las personas es lo más padre. Es una bendición poder contar con gente en la iglesia a la cual servir. Pero también es todo un reto servir a las personas, ¿no? O conectar con las personas, ¿no? Sí, cierto. A mí me gustó que el mensaje del domingo predicaste de este principio y terminaste con decir, no sé si alguna vez te has sentido un vacío en tu corazón, quizá es porque no estás sirviendo. Y no sé cómo los voluntarios se sienten cuando no les toca servir, o a nosotros mismos nos ha pasado, ¿no? En ese tiempo que estuvimos como de cuarentena, era como que necesitamos servir en la iglesia, porque tenemos este ritmo de vida de cada domingo, servir a la iglesia, servimos en nuestra casa, pero primero ponemos a Dios. Y yo me sentía así. Entonces esa frase con la que terminaste es cierto. Muchas veces no nos damos cuenta que hay un vacío en nuestro corazón por la necesidad de servir. De servir en la iglesia, de servir a veces en nuestra casa, con nuestra familia, a nuestro mismo esposo, a nuestros hijos, a las personas. El corazón tiene la necesidad de servir. Fuimos hechos para estar conectados con otros. Dice la Escritura, no es bueno que el hombre esté solo. Y no solamente está hablando en el plano de matrimonio, sino en el plano de comunidad. Fuimos hechos para servir a otros. Fuimos hechos para amarnos con otros. Y yo el domingo hablaba acerca de la base que nos enseña Jesús acerca del servicio, que está en Mateo 20, del 20 al 28. Y esta historia es los discípulos peleando un puesto, Jesús enseñando quién era el más grande en el reino. ¿Quién es el más grande en el reino? Dice Jesús. No es como en el mundo. En el mundo las autoridades mandan a sus súbditos, los oprimen y ellos creen que son los más grandes. Y no es así. Con nosotros, dice Jesús, en el reino es diferente. Aquí es diferente. ¿Quieres ser el más grande? Hazte el siervo. ¿Quieres ser el primero? Sé el esclavo. Jesús está diciendo, la grandeza o el emblema de la grandeza es el servicio. Y ese es, o sea, nuestra grandeza es equivalente a cuántas personas estamos sirviendo. Yo decía el domingo, a Dios no le impresiona cuánto poder tienes, cuánta gente a tu cargo tienes, qué número tiene tu iglesia o tu congregación, cuánto dinero tienes en tu tarjeta de crédito o de débito. A Jesús no le impresiona eso. A Jesús le impresiona cuánta gente estás sirviendo en tu vida, ¿no? A cuánta gente le estás agregando valor, a cuántas personas estás sumando a sus vidas. Y Jesús les dice a los discípulos, el que sirve es el que es el más grande. Los apóstoles están peleando, ¿quién es el más grande? La mamá de Santiago y de Juan le pide un puesto a Jesús y le dice que mis hijos se sienten a tu izquierda y a tu derecha. Algunos creen que Salomé era la mamá de ellos. En otros evangelios se habla de ella y era hermana de María. Probablemente era la tía de Jesús. Los discípulos Juan y Santiago eran primos de Jesús y de alguna u otra manera querían usar sus palancas para tener un puesto importante. Y eso es una pregunta de tensión que creo que está padre que la conversemos. Gente sirve esperando ser el más grande. Gente sirve con el interés de llegar lejos. Es como, voy a servir, que me vean los líderes para que me pongan en un puesto alto. Pero la motivación correcta no es sirvo para que me vean y me promuevan. La motivación correcta es sirvo porque Dios sirvió primero. Sirvo porque quiero que mi vida agregue valor a alguien más, ¿no? Sí, y eso nos hablando de lo mismo que tú estás comentando y es algo de lo que muchos está en nuestro vocabulario, es que damos de gracia lo que de gracia recibimos. Y por eso Jesús se vuelve nuestro mayor ejemplo de servicio. Yo recuerdo el domingo cuando tú
nos hablabas de cómo Jesús, siendo el rey, siendo el todopoderoso, y que en esos momentos de la historia, ante la sociedad, él no podía hacerlo, él se arrodilló y puso una toalla en su cintura y le lavó los pies a sus discípulos. Y creo que Jesús es el mayor referente de la manera en cómo se debe servir y a quién se debe servir, porque me gustaría tocar también la parte de que a veces venimos a servir y venimos de buenas o de malas, o a veces no nos gusta servir a ciertas personas. Cuando Jesús sirvió a Pedro, pero también Jesús le sirvió a Judas, sabiendo Jesús que ese hombre horas después o días después lo iba a traicionar. Entonces creo que Jesús dice, no importa quién esté enfrente de ti, tienes que servirlo. Sí, qué impresionante. O sea, Jesús sirvió a quien iba a ser el líder de la iglesia, pero también Jesús sirvió al que lo iba a vender, ¿no? A veces nuestro servicio es selectivo en la iglesia. Me cae bien, voy a servirlo con todo mi corazón. No me cae tan bien, no se merece que yo le sirva. Pero Jesús dijo, ¿qué ganancia tiene amar a los que te aman? No eres diferente al mundo. Amen a los que les maldicen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los ultrajan. Y yo le agregaría, sirvan a los que los van a traicionar, ¿no? O sirvan a los que no les caen tan bien, o sirvan aún cuando a veces en el tema del corazón de voluntarios hay heridas. Y también ese es un tema importante de tocar en el tema del servicio, que no lo tocamos en el sermón, pero hay gente herida que ya cree que es innecesario, que es vano servir a gente que no tiene futuro en nuestro pensamiento. Muchas veces he servido a este líder, he orado por él, lo he invitado, hago una célula y viene a mi célula. No tiene caso que siga sirviendo. Y a veces sentimos como no va a tener sentido mi trabajo, mejor a esa persona y la hacemos a un lado. Pero como hemos dicho en el episodio pasado, no hay clases sociales. Si Jesús cree en todos y creyó en el mismo Judas, sí, ¿quiénes somos nosotros para no creer en alguien que aparentemente no está dando fruto? Hace unos años personas de la iglesia se fueron, hace 2 años quizá. Tuve una plática con el pastor Javi Jordán, que es uno de nuestros mentores, y Clau, que por cierto está cumpliendo años, ¿no? Felicidades si lo llega a ver. Y Javi nos dijo a Gaby y a mí, dejen las puertas abiertas a las personas que lleguen a irse. Me dijo lo siguiente: no te lo tomes personal. La gente va y la gente viene. Si alguien llega a decir algo, no te lo tomes personal. Sé libre, bro, de eso. No te amargues por eso. Deja la puerta abierta. Y luego me dijo lo siguiente. Me dijo, y puede que algunos de los que se fueron lleguen a ser de tu equipo principal en unos años. Sí. Así que, tranquilo. Para mí en ese momento yo no lo alcanzaba a entender. Yo decía, ¿será cierto, no? Él tenía toda la experiencia del mundo. Yo no alcanzaba a entender eso. Pero en nuestro corazón hubo como cierta paz y sanidad y dijimos, tenemos que servir a todo el mundo igual. Y nuestro lema es, Jesús es ama, abraza, perdona. Porque eso es, tenemos que ser inclusivos, servir a todo el mundo, como dijimos, a nivel iglesia, a nivel voluntarios, pero también a nivel familia, esposos sirviendo a la esposa, a nivel padres e hijos. Nosotros tenemos a Regina y somos sus esperancitos, ¿no? Gaby y yo. Regina llora, la servimos, le cambiamos el pañal, la bañamos. Ahorita está dormidita, gracias a Dios, ¿verdad? Dios le está dando paz ahí en su cama, pero al rato llora y la tenemos que servir. Y ella no está dando ni un solo peso a la economía de la casa, no está aportando nada en tema económico, pero por amor la servimos. ¿Por qué no servir a los hijos de Dios? Sabiendo que hay gente nueva incluso y que no tiene las herramientas para salir adelante. Pienso en la Universidad de la Vida, por ejemplo, guías sirviendo a sus equipos, líderes de célula sirviendo a su célula, a su gente,
Hay veces que haces tu célula y te preparas con todo en el tema y te preparas en el refrigerio y luego media hora antes mandan mensaje, ¿no?, en WhatsApp y cancelan. Disculpen, no vamos a poder, y tú ya tienes hechas las salchichas con chipotle y ya trapeaste con cloro y fabuloso y te cancelan, y a veces sientes, no tiene sentido seguir haciendo esta célula, la gente no valora lo que yo hago. Y yo les he preguntado a los líderes aquí, ¿por quién haces lo que haces? Porque muchas veces lo hacemos solo para ser reconocidos, para dar un fruto, para que alguien diga lo está haciendo bien. Pero yo pregunto, ¿para quién haces lo que haces? Si lo haces solo por las personas fallan. Si las personas lo hacen solo por el líder o por el pastor, los líderes y los pastores fallamos. Y vamos a dejar de hacerlo cuando nos fallen o cuando fallemos. Pero si lo hacemos por Dios, Dios no falla. Y entonces nuestro servicio va a estar intacto, porque después nos vamos a preguntar, ¿por quién hago lo que hago? ¿Por quién preparo un mensaje el domingo? ¿Por quién preparo un auditorio? ¿Por quién administro los voluntarios? ¿Por quién? Y si caemos al tema de para que la gente valore, nos vamos a desanimar. Lo hacemos por Dios, y lo hacemos porque Dios nos amó, porque Dios ama a las personas, y esa es nuestra motivación. Sí, ¿no? Una de las frases que tú que en lo personal guardé mucho, y tú nos dijiste lo siguiente: una vida depende de nuestro servicio. Y referente a lo que tú mencionabas sobre tu hija, yo también lo llevaba con mi hijo, porque yo me levanto muy temprano a ir a trabajar. De hecho, a las 4 de la mañana ya estoy en una parada esperando el transporte, y yo pensaba y reflexionaba y decía, mi hijo ahorita en esos momentos está dormido, está descansando, y en la madrugada se levantó muchas veces a pedirme agua, a que lo llevara al baño. Y yo decía, es que el servicio que yo doy, el levantarme, ir a trabajar, traer algo de provisión a la casa, de eso depende la vida de él. Porque obviamente sabemos que ahorita él no puede trabajar ni va a aportar nada a la casa, pero que él esté bien en su vida depende del servicio que yo entregue. Entonces me llamó mucho la atención esa frase que tú dijiste, y pasa lo mismo en la iglesia. A veces venimos, lo hacemos, nos forzan a hacerlo, a veces nos sentimos forzados, pero no sabemos a quién le vamos a servir. Quizás una vez escuché a un hombre que dijo, tú no sabes, o también lo mencionaste tú no sabes que ese domingo en el que tú vas a servir a esa persona va a ser la última vez que ella va a escuchar de Jesús. Entonces tu actitud siempre tiene que ser la correcta, la actitud de amor siempre, de lo que Jesús te enseñó, para que esa persona pueda recibirlo de la misma manera y pueda suceder un milagro. Por eso es que nosotros somos facilitadores de milagros, porque una vez escuché también a un hombre, y lo escuchamos creo que juntos, que dijo, muchas veces las personas pueden ser transformadas no por el sermón, sino por el voluntario que lo saludó en la entrada de la iglesia. Y muchas veces eso lo hacemos a un lado, y a veces se nos olvida esa parte. Sí, o sea, servir con el corazón, porque ese es el lema, el principio. Servimos a Dios y a las personas con el corazón. ¿Y por qué le pusimos la expresión con el corazón? Porque podemos servir sin el corazón. Podemos servir por servir. Podemos servir por reconocimiento. Servir con el corazón es servir como si una vida dependiera de mi servicio. Y yo les hacía una ilustración el domingo en el mensaje, y les preguntaba a la iglesia, y hoy les pregunto a los que están escuchando el podcast o nos están viendo en YouTube. Supongamos que tienes un hijo y necesitas 200,000 pesos para que operen a tu hijo, que ojalá y no le pase a nadie. Mis palabras no tienen efecto sobre tu vida, pero supongamos que tienes un hijo y necesitas 200,000 pesos. Hay gente que dice, yo no puedo hacer tal cosa, yo no puedo servir, yo no me puedo involucrar en la iglesia, yo tengo muchas cosas que hacer, me es imposible. Y yo les pregunto, supongamos que tienes este hijo, necesitas 200,000 pesos, y solamente puedes adquirir esos 200,000 pesos si te los entregamos aquí en la iglesia. La iglesia sí los tiene, solo te está pidiendo la iglesia que seas voluntario durante un año. Y si un mes eres voluntario fiel, en un mes te damos ese dinero para que operes a tu hijo. La pregunta que les hacía a la gente era,
¿tú serías un voluntario o harías Universidad de la Vida o harías lo que se te pidiera por 200,000 pesos para que tu hijo sea operado? Entonces la mayoría de la iglesia asentaba con la cabeza y decía, sí, sí lo haría. Ok, entonces sí lo harías si tuvieras esa recompensa. Entonces no es una cuestión de tiempo, ni es una cuestión de poder o no poder. Es una cuestión de actitud y de decisión. Sí. Nosotros servimos a las personas como si fuera la última vez que van a escuchar de Jesús. Predicamos como si fuera la última vez que van a escuchar de Cristo Jesús. Y ahorita con el tema del COVID, eso es una realidad. Sí. Puede venir alguien hoy y en unos días está hospitalizado y fallecen. Gente está muriendo en 2 o 3 días. Es impresionante. Y los voluntarios y todos los que tenemos este principio tenemos que saber que servir con el corazón es servir como si una vida dependiera de ellos. Y pienso en los 4 amigos que llevan a su amigo delante de Jesús, abren un techo, lo bajan, lo ponen delante de Jesús y dicen, Jesús, tiene un problema mi amigo. Jesús en medio de una reunión para la prédica, para la administración, porque están abriendo un techo en donde él está predicando. Esos 4 amigos sirvieron a su amigo para que un milagro ocurriera. Y traducido al siglo XXI, gente habla de Jesús a una persona y la trae a la iglesia, la lleva a una célula, le invita a un café, sirve a sus vecinos. Yo contaba de Bob Moffitt, un hombre que escribió el libro Si Jesús fuese alcalde. Y él nos contó en un seminario que él servía a su vecino lo odiaba y le regaba el pasto y le arreglaba las plantas y el vecino salía enojado, mal encarado. En Estados Unidos se asomaba y veía que Bob Moffitt lo estaba sirviendo. Un día se enfadó, abrió la puerta y le dijo, ¿por qué haces esto? ¿Por qué me riegas el pasto? Y él le dijo, yo te sirvo porque Jesús sirvió y derramó su sangre por mí y me dio gracia y yo doy de gracia lo que Dios me dio a mí. Él se impresionó tanto. Bob Moffitt trabajó la tierra a través del servicio y aceptó a ir a un grupo pequeño en donde daba un estudio bíblico. Bob le habló de Cristo, aceptó a Cristo, fue con él a la iglesia y ahora él sirve también. Y ahora él bendice a otros. Pero era un hombre que había sido abandonado por su esposa, tenía muchas heridas. Nuestro servicio puede cambiar el corazón de una persona. El mundo no solamente quiere oír a cristianos predicar una sana doctrina o predicar a un Cristo bíblico, o oír mensajes expositivos bien desarrollados con una buena teología. El mundo está bien, el mundo sí quiere saber el tema de cómo está compuesto el oxígeno, pero el mundo lo que quiere es respirar. Está bien que hablamos mucha teología y seamos muy sanos en doctrina, pero el mundo necesita ver a una iglesia que no solo habla, sino hace y sirve, sino siembra. A nosotros nos ha tocado como iglesia sembrar despensas a familias necesitadas, servirlas, visitarlas, orar por ellas, aconsejarles. El mundo necesita oídos y creo que la iglesia se tiene que levantar con este estandarte. De hecho, el símbolo del Islam es una espada, es guerra, es, según esto, servir a Dios a través de acabar con el pecado. El símbolo del cristianismo es una cruz, que significa sacrificio. Jesús cambió el mundo no con una espada. Jesús cambió el mundo con amor y con servicio. Entonces, pues no. Sí, y es que todo lo que estamos diciendo y lo que comentó el pastor Mike, lo basamos y lo sustentamos con la palabra. Colosenses dice eso, todo lo que hacemos, hacerlo con el corazón y agradando a Dios y no al hombre. Dice, y le diste al clavo al decir que yo creo que la iglesia tiene que llevar ese servicio afuera de estas 4 paredes. Y más en este tiempo, donde vemos que hay escasez como de amor, de compasión. La Biblia hablaba de que Jesús tenía compasión por las multitudes y servía a las multitudes, no era como que nada más a los suyos, a sus discípulos. Y ese servicio, ese amor, tenemos que llevarlo afuera de la iglesia, a las personas, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, que la gente pueda notar en nosotros el servicio con amor, con pasión. ¿Por qué? Porque nosotros ya lo hemos recibido. El servicio o el servir con el corazón es
que el punto principal que daba el domingo es: servimos con el corazón porque sabemos que lo que hacemos va a contar hasta la eternidad. Y hay cosas que hacemos y que no trascienden, pero esto que hacemos trasciende. Romanos 12:1 dice: no, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Y para los voluntarios es eso, ¿no? Y hablando de voluntarios, ustedes como líderes de voluntarios, ¿qué es lo que vemos o qué es lo que pedimos en el corazón de las personas? O más bien, ¿qué características tiene una persona para poder decir: esta persona puede servir en un área, o podemos ponerla de líder de tal cosa? ¿Qué perfil es importante para promover a alguien hacia un puesto, ¿verdad? Creo que en la experiencia que hemos tenido, ya tenemos más de, creo que vamos para 2 años y medio que estamos liderando a voluntarios, y en Jesús le damos gracias a Dios porque ha permitido que hemos formado un gran equipo. Aproximadamente somos como 50 voluntarios. Y lo primero que nosotros podemos ver en un voluntario es que es lo que hemos venido hablando. Primeramente, que las cosas las haga por amor a Dios. Pero una de las cosas que también nos han enseñado a nosotros de parte de ustedes como pastores es que esas personas tengan un corazón dispuesto y un corazón sano. Es por eso que nosotros a nuestros voluntarios les pedimos y les decimos: a nosotros nos interesa más que tú tengas que tu corazón esté bien. Me interesa más eso que tu servicio. Porque, y por eso a veces ponemos una como que primero en un servicio reciben todo el servicio, toda la alabanza, toda la predicación, y en otro servicio ellos entregan su vida sirviendo a otras personas. Por esa parte, porque cuidamos mucho el corazón de cada uno de los voluntarios. Y yo creo que ha sido algo muy fundamental para que permanezca ese equipo, y ese equipo se vuelve fundamental en la iglesia. Es lo que vemos en esas personas. Obviamente vemos la actitud, vemos hacia dónde los dirigimos, depende del perfil de la persona. No podemos poner, lo voy a decir así, no podemos poner una persona que su temperamento es callado, que su temperamento es introvertido, quizás hasta con un cartelón afuera en la calle diciendo bienvenido y haciendo con música, quizás lo podemos direccionar hacia otra área. Depende del perfil o depende del temperamento de la persona. Creo que esos son de los puntos muy importantes que hemos aprendido de cómo poder seleccionar a esos voluntarios y hacia dónde los dirigimos. Y obviamente han sido un gran equipo que tenemos en nuestra iglesia y que se han vuelto muy fundamental. De hecho, un equipo de voluntarios es una pieza muy clave en el caminar de una iglesia. Sí, de hecho, a todos los voluntarios que nos lleguen a escuchar en este podcast, pues les agradecemos, ¿no? Que estén chambeando tanto. Tenemos 3 reuniones el domingo. Y de lo que decías, el principio es que el Padre le dijo a su Hijo: este es mi Hijo amado y su vida me alegra, en él estoy complacido. Y hemos explicado esto. Esas palabras las soltó el Padre antes de que Jesús resucitara un muerto, multiplicara el alimento. Antes de que hiciera cualquier cosa en ministerio, el Padre ya había soltado esas palabras de afirmación. Y las personas son amadas, aceptadas y abrazadas no por lo que hacen, sino por lo que son. No amamos a la gente por el servicio que da. Los amamos porque son hijos de Dios. Sí. Y en agradecimiento servimos, ¿no? Tampoco nos ganamos la salvación con el servicio ni con obras. Y por eso los voluntarios aquí sabemos que somos facilitadores de milagros. No servimos para que Dios nos ame. Dios ya nos ama antes de servir. Pero también vemos, hablando de esto, el perfil es gente disponible. Sí. Es gente encaminada según sus dones. Pero también aquí como iglesia, hay iglesias que, es respetable si nos están viendo pastores o líderes, sus filtros. Pero un filtro de nosotros es que todas las personas pueden servir. En Jesús incluso al domingo siguiente de que llegaron a la iglesia. No importa si traen tatuajes o no, si traen aretes o no, si están pintados del pelo o si usan uñas negras.
o tienen un estilo particular. Como iglesia, alguien puede servir al día siguiente, al domingo siguiente de haber llegado. Obviamente no los ponemos a predicar, no los ponemos a ministrar desde enfrente porque hay responsabilidades distintas, pero sí los ponemos a recibir a alguien como representante, sí los ponemos a trabajar en tal o cual área, pero no pedimos tantos filtros. A eso voy. Como iglesia no decimos hasta que curses Universidad de la Vida, hagas capacitación destino 1, 2, 3, 4, 5, 6, termines una licenciatura en teología y hables en lenguas, ya, estás listo. Muchas iglesias tienen esos filtros y luego se preguntan los pastores, ¿por qué no tenemos un equipo de voluntarios? ¿Cómo le están haciendo a ustedes? Entonces me dicen, yo solo les pido que estén bautizados, que diezmen, que hagan esto y que hagan aquello y que vengan y que oren 15 horas al día. ¿Por qué no tengo un equipo de voluntarios? Porque Jesús recluta a Pedro el primer día que conecta con él. Pedro le presta su barca, Pedro avienta la barca más al fondo, Pedro le pone el púlpito a Jesús el primer día que lo acompaña. Sí. O sea, Pedro era un desconocido, Pedro no era la piedra, Pedro era Cefas y Jesús lo reclutó a ser voluntario. Sí. ¿Por qué nosotros hacemos tan difícil que gente pueda servir? Claro. Y yo creo que eso nos lleva a otra cosa que también hemos aprendido demasiado en la iglesia Jesús es, y que nos gustaría compartirlo también para que los que nos están escuchando, pastores o líderes de voluntarios, puedan ejecutarlo. Y hemos aprendido que una persona que te visita en tu iglesia, que está ahí yendo, que lo primero que tienes que hacer tú es invitarlo a servir. Porque si tú no lo tomas en cuenta, no le das la confianza, incluso lo ignoras y no lo llevas al servicio, muy pronto esa persona ya no va a estar en esa iglesia. Si una persona está parada en tu iglesia y solamente va a sentarse y va cada domingo y escucha la predicación, pero no se involucra en el servicio, lo más probable es que muy pronto no pueda estar ahí en la iglesia. Pero al contrario, si tú lo invitas a servir, si se involucra en un ministerio, si lo impulsas, si lo animas, si lo amas tal y como es, se va a incluir en tu equipo y puede ser uno de los voluntarios que pueda ayudar mucho al funcionamiento de la iglesia. Sí. Ya para ir cerrando, quisiéramos hablar más de voluntarios. Yo creo que en podcasts posteriores vamos a hablar más de qué hacemos como iglesia. Obviamente somos una iglesia que está empezando, que está aprendiendo, no tenemos todas las respuestas, pero estamos hablando de lo que hacemos aquí en Jesús es. Y usé una frase que escuché hace tiempo y que creo que marcó a varios, porque hay gente que se siente muy grande para servir en algo pequeño. Y hay gente que sirve en lo pequeño sabiendo que lo hace para Dios y Dios le lleva a cosas más grandes. Sí. Y la frase era, si eres demasiado grande para servir en cosas pequeñas, entonces eres demasiado pequeño para servir en cosas grandes. Sí. Hay gente que cree que es demasiado grande para lavar un baño, para recibir a una persona en la puerta. Hay personas que han escrito a la página de Jesús es: hola, soy músico, me gustaría ministrar en la alabanza, quiero saber si es posible. Y Gaby, le he mostrado a Gaby, mira los mensajes que mandan. Entonces yo les respondo, muy bien, te espero el domingo en la iglesia y vamos a ver un proceso. La gente no toca cuando llega. Sí. Entonces hay músicos que llegan diciendo, no, me van a poner porque soy Satriani en la guitarra, soy Dave Weckl en la batería y ya llegó el rockstar, ¿no? No, aquí la gente no por su talento viene y lo posicionas porque es grande. Aquí la gente es probada. Si puede servir en lo pequeño, Dios lo va a llevar a lo grande. Pero no vamos a poner a alguien en lo grande porque siente que es grande. Incluso la gente que viene a la iglesia le pedimos que haga Universidad de la Vida. Y hay quien dice, oye, pero eso es para nuevos. No es para nuevos. Gaby y yo hicimos Universidad de la Vida y viajamos a Ciudad de México 5 fines de semana. Y ya éramos pastores. Entonces, si los pastores hicieron Universidad de la Vida, cualquier persona podría hacer Universidad de la Vida. Entonces, hay gente que dice, es que yo ya tengo teología 1 y 2 en mi iglesia y no sé qué. Ok, entra por la puerta, haz Universidad de la Vida. Si la persona dice, eso es demasiado poco para mí, entonces la persona
es demasiado pequeña para cosas grandes. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Necesitamos servir a Dios. De hecho, la Madre Teresa de Calcuta dice una frase increíble. Dice: en esta vida no podemos hacer grandes cosas, solo podemos hacer pequeñas cosas con grande amor. Haz por uno lo que quisieras hacer por muchos, dice Andy Stanley. Haz por uno lo que quisieras hacer por muchos. Y hay gente que dice: yo quisiera poner un asilo de ancianos y no sé qué, pero no tengo el dinero, ojalá y me ganara la lotería. Y yo les digo: si no tienes 2 millones de pesos para invertirlo en personas, invierte 200 pesos de tu salario y sirve a personas. Compra galletas de animalito y dáselas a los niños que están en una esquina. Compra una despensa pequeña y ayuda y sirve. ¿Quieres que Dios te entregue las multitudes? Sirve primero a uno, ¿no? Hay gente que pregunta, o pastores: yo estoy orando porque lleguen voluntarios a mi iglesia. Estoy orando porque llegue un Rubén y una Julia para que dirijan voluntarios en mi iglesia, o quiero a un Yael, a una Evelyn en la alabanza, o quiero, y doy nombres de aquí de Jesús es. Yo quisiera a alguien que esté en cámaras, que sea creativo, quisiera que hubiera jóvenes. Hay gente que me ha dicho: es que tu iglesia es de jóvenes y ahí hay muchos que sirven. Y qué padre que tengas gente, porque yo no tengo gente. Yo nomás, hay pastores que dicen: yo le muevo al audio, le pongo las letras, yo recibo gente, los bautizo, oro por ellos, los visito, les sobo el pie cuando les duele. O sea, yo hago todo, pero porque no hay nadie, no tengo gente. Ustedes sí tienen. Y recuerdo una historia en la Biblia donde Moisés le dice a Dios: Dios, ¿qué hago? No hay agua. Este pueblo está grite y grite, quieren algo. Y yo ¿a poco los parí? ¿Qué voy a hacer con ellos? Está desesperado Moisés, y le dice el Señor a Moisés: Moisés, ¿qué tienes enfrente de ti? Y hay un árbol medio seco. Y el Señor dice, y Moisés dice: pues es un pedazo de tronco. Tómalo, échalo a las aguas, y esas aguas se van a hacer dulces. Vas a poder alimentar, vas a poder dar agua. Y yo pienso, pastores, dejemos de quejarnos porque no hay maneras. ¿Qué tienes enfrente de ti? Pues nada más esos chicos rebeldes que se sientan ahí atrás, o esa señora ahí que está ahí chismeando. Por eso chismea, porque no tiene nada que hacer. Ese es un tronco que Dios quiere darte y te lo está poniendo enfrente para que pueda convertirse en un voluntario. No tienes quien tome fotos, compra una cámara, agárrate al chavito que está ahí, dile: tú eres el nuevo líder de fotografía. Y el niño va a decir: yo soy el líder, tú eres el líder. Métete a YouTube, porque los niños saben eso. Se va a meter y va a aprender. Pero hay gente que dice: no tengo un equipo de alabanza. ¿Tienes instrumentos en tu iglesia? No, tampoco. ¿Cómo quieres que aprendan? Compra una guitarra, ponla ahí enfrente y dile al chavo que está ahí: tú eres el próximo guitarrista. Ahí está la guitarra, aquí hay videos de YouTube. Aprende. O sea, dejemos de quejarnos porque no hay voluntarios y comencemos a ver lo que tenemos enfrente. Hay gente que nos dice: uy, qué padre que ya tienes esa gente ahí sirviendo. Hey, no eran así cuando llegaron. Dios los transformó. Y ahora hay gente sirviendo porque confiamos en ellos. Este podcast lo estamos haciendo con poco presupuesto. Ven este micrófono jalado. Pero ya lo estoy. O sea, no tenemos esta extensión. Hay una cámara semiprofesional, pero los otros 2 aparatos son iPhones. O sea, podríamos decir: vamos a hacer un podcast hasta que tengamos 3 cámaras y luces profesionales. No, lo vamos a hacer con lo que tenemos a la mano, ¿no? Y para ir cerrando, no sé si quieran comentar algo más para cerrar. ¿No? Pues gracias por servir, por dirigir a los voluntarios aquí. Gaby y yo creemos que el emblema de la grandeza es el servicio. Tratamos de servir como pastores, porque nuestro modelo es Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo a los filipenses: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que se hizo carne, nos sirvió, se humilló y murió en la cruz como un criminal. Jesús sirvió hasta la muerte y derramó hasta la última gota de su sangre para que ocurriera un milagro en la humanidad. Ese es nuestro modelo. La gente pregunta: ¿por qué se la pasan todo el día el domingo aquí? Porque ¿qué podemos hacer por Dios si Él dio toda su vida por nosotros? Lo mínimo que podemos hacer es sembrar nuestras vidas
para que la salvación corra a la humanidad y las buenas noticias se prediquen. También los voluntarios tienen un domingo al mes donde delegan y no vienen porque creemos que no debemos ser adictos al servicio, sino que tenemos que aprender a descansar, este principio del Shabbat, y estar bien con eso, que nuestra mente no esté, yo estaría sirviendo ahorita, sino que podamos estar bien, en paz con nuestra familia, el día que no nos toque servir, porque estamos sirviendo a la familia. Entonces, pues gracias a todos. Creo que nos alargamos un poquito más, va a estar más largo este podcast. Espero les haya bendecido. Si les sirvió, nos podrían ayudar compartiendo en YouTube, nos podrían ayudar compartiendo en Facebook, en Spotify, lo que estamos haciendo si lo estás escuchando, y en todas nuestras redes sociales. Te las vamos a dejar en este video. Estamos en YouTube como Iglesia Jesús Es, en Facebook como Iglesia Jesús Es, en Instagram también como Iglesia Jesús Es. Gracias a todos los que hoy hicieron posible esto. Gracias a la Iglesia Jesús Es que lo está reproduciendo, y a las personas que son amigos y colegas, les amamos. Espero les haya servido este segundo principio. Nos vemos la próxima semana, que se va a poner buenísimo el tercer episodio, y esperemos les sirva a sus vidas, sus familias, ministerios e iglesia. Dios les bendiga. Gracias. Dale. Nos vemos. Bye.